Hola jóvenes, ¿todos? Hola, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Ok, listo, sí, perfecto. Pensaba que no se me estaba oyendo el micrófono. Buenas tardes, estimado. Esperemos unos segundos, bueno, unos par de minutos para que sus demás compañeros terminen de ingresar para poder comenzar con la sesión. Ok, jóvenes, buenas tardes con todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-22 MRC-9. El día martes 14 de diciembre del 2021. Bien, antes de empezar con los temas a tratar el día de hoy, quisiera recordarles que si alguno de ustedes tiene dificultades con su internet o quizás también sea por mi parte, entiende que esta clase está siendo grabada y cuando sea subido al repositorio, ustedes la podrán ver de una manera más clara, tanto en audio como en video. ¿Ok? Entonces, ya adentrando a los temas que nos tocaría ver el día de hoy, ustedes lo podrán encontrar dentro del campus virtual. Si no tienen acceso al campus virtual en este momento, es decir, entendería que ya todos pueden entrar porque ya está, hicimos algún tipo de actividades, pero si en este momento ustedes no tienen la manera de poder acceder al campus virtual, pues vean la pantalla porque voy a estar compartiendo el material que vamos a estar revisando. Permítanme un segundo. Ok, aquí está. Perfecto. En este caso nos vamos a movilizar a nuestro curso correspondiente, Computación 2-22 MRC-9, y nos vamos hasta el bloque académico unidad número 1, Introducción a la programación. Vamos a estarnos enfocando el día de hoy en la sección de exposición, ¿verdad? Y aquí ustedes tienen los 4 recursos que, y bueno, aquí nosotros podríamos hallar. El que estaríamos revisando el día de hoy sería el recurso que tiene la fecha del día de hoy, 14 de diciembre del 2021, titulado Tabla de Verdad. Ok, entonces aquí ya me está indicando que este será el tema central que nos enfocaríamos el día de hoy. Sigue con el hilo, no se preocupen, sigue con el hilo de la lógica matemática para ir reconociendo este tema de las proposiciones. Entonces, bien. Entonces, este sería el recurso o el material que estaríamos revisando el día de hoy. Bien, para ello, antes de entrarnos a lo que sería el tema como tal, tabla de verdad, quisiera refrescar un poco lo que serían las proposiciones, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo en clases anteriores que las proposiciones como tales eran frases simples, frases enunciados
que en base a un análisis nosotros podríamos evaluarlo en verdadero y falso, ¿verdad? O puede ser incorrecto o correcto. También puede ser un sí o un no. ¿Ok? Entonces, ya sabemos qué son las proposiciones, ya sabemos qué tipo de proposiciones existen, es decir, las proposiciones compuestas y las proposiciones simples. Por su parte, las proposiciones simples eran eh, simples enunciados que, como tal, nosotros los evaluamos como un verdadero o falso. Y las proposiciones compuestas era aquella que estaba conformado como tal por proposiciones simples, en las cuales para poder conectarse se ayudaba de una conectiva, conector U, que en este caso para matemáticas sería operador lógico, que ese ayudaba eh, o hacía, o bueno, sería el medio por el cual estas dos proposiciones simples se conectaban y formaban la proposición compuesta. Ahora, para el lado de la matemática, es decir, ya enfocándonos en el aspecto matemático, me indicaban que generalmente se les asigna una letra para resumir la tediosa tarea o actividad de escribir toda la frase cada vez que se la utilice. Es decir, si nosotros vamos a realizar varias operaciones con una frase compuesta, lo más natural es que resumamos, que en este caso dice que eh, se le asigna una letra a esas proposiciones simples, para que cada vez que se la vayan a utilizar, simplemente hacer alusión a esa letra, más no a toda la frase, a toda la oración de la proposición simple. También nos comentaba algo que dice aquí. Por lo general, aquellas letras que más se utilizan para las proposiciones, para la asignación de una proposición, serían la PQRST, ¿ok? Aunque, si ustedes los deseaban, ustedes podrían utilizar ya sea letras mayúsculas o minúsculas, o incluso ustedes pueden utilizar las primeras letras del abecedario. Que sí, está perfecto, si es que ustedes lo desean realizar así, es decir, si es que ustedes quieren eh, utilizar proposiciones con las primeras letras del abecedario o utilizando letras mayúsculas, no hay ningún problema. Pero sepan que si comienzan a utilizarlo de esa manera, tienen que terminar utilizándolo de esa manera, es decir, principio a fin. Ok, y aquí nos indicaba el símbolo o esta conectiva, es decir, aquí, este medio que iba a conectar las proposiciones simples, ¿cómo se definían? ¿Cómo yo los podría reconocer en base a su función? Bueno, aquí nos dice, detonamos los enunciados con letras P, Q, R, S, T. Ok. Para construir enunciados compuestos, introducimos símbolos para las conectivas, es decir, aquel símbolo que va a conectar las proposiciones. Las conectivas más comunes y los símbolos que emplearemos para denotarlos son las siguientes. ¿Correcto? Es decir, aquí me muestra una tabla con los operadores lógicos, las conectivas, como ustedes lo quieran representar, que se ayudan para construir una proposición compuesta. En este caso teníamos la negación, ¿verdad? Que es la primera, la negación, en las cuales su simbología como tal se lo puede representar en cualquiera de estas formas, en cualquiera de estos símbolos. Pero por lo general también les comenté que yo suelo utilizar la primera. Ok, a esta negación se la leería de la siguiente manera, con un no. Ok, entonces a la negación, cada vez que la vayamos a estar utilizando dentro de una proposición compuesta, sería un no, aunque cuando ya veamos su definición, su descripción por definición, sería es falso que o no, o quizás exista alguna tercera variante de lo que es la negación, pero ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente tendríamos la conjunción, ¿verdad? Este sería el símbolo que lo estaría representando y se lo leería de la siguiente manera, como un I. La disyunción, por su parte, es este símbolo y se lo leería de la siguiente manera, O.
el condicional, ¿verdad? En los cuales se lo puede representar de estas dos maneras. Por lo general, de nuevo, utilizamos la primera, bueno, en este caso yo utilizo la primera y se lo leería como un entonces, ¿ok? Y por último, la bicondicional. Estos serían los símbolos que lo estaría representando y se lo leería como un sí y solo sí. Bueno, y por otra parte, aquí les dejaba un enlace, un hipervínculo para que ustedes se puedan redireccionar a un sitio web que es la Wikipedia para que se familiaricen con otros símbolos. Entonces, ok, bueno, de igual manera está bien. Aquí habían dos diapositivas más, pero era un poco para explayar la utilización, un pequeño ejemplo de esto, pero lo vamos a ver la próxima clase cuando ya entremos directamente a las definiciones y ejemplos de cada una de las conectivas. En este caso, yo quiero enfocarme en las tablas de verdad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué ya me nombró las conectivas, cada uno de los títulos de las conectivas que vayamos a estar utilizando? Y pasamos ahora a tablas de verdad. Porque en el momento que yo represente, para que ustedes puedan visualizar las proposiciones, yo tengo que utilizar algún tipo de instrumento, que en este caso sería una tabla de verdad. Ahora, si ustedes no conocen o más o menos desconocen lo que sería una tabla de verdad, se les va a ser más complicado poder entender una operación de proposiciones compuestas en, en base a su conectiva. Por eso, primero vamos a ver tablas de verdad, después vamos a estar viendo cada una de las definiciones de los conectivos u operadores lógicos. Entonces, tabla de verdad. Tablas de verdad. Una tabla de verdad o tablas de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. ¿Ok? Para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Perfecto. Entonces aquí ya me está indicando que este instrumento, que es la tabla de verdad, va a estar conformada por los valores de verdad que puede tener o que nosotros podemos encontrar de una proposición compuesta en base a una de sus combinaciones. Entonces, para establecer un sistema formal, se establecen las definiciones de los operadores. Ok, ya lo hicimos, ya identificamos cada uno de los conectores, cada uno de los operadores lógicos. Las definiciones se harán en función del fin que se presenta al construir el sistema que haga posible la formalización de los argumentos. Correcto. Entonces, aquí ya me está indicando que en base a la función que va a representar esta proposición compuesta, se formaliza como tal, como tal los argumentos, en los cuales nosotros podemos representarlo en tres maneras. Como razonamiento deductivo lógico-lingüístico, que es la que vamos a estar utilizando más a menudo, como construcción de un sistema matemático puro, que en este caso no nos vamos a enfocar específicamente en la matemática para la resolución de ecuaciones o fórmulas, sino que simplemente para la deducción de valores de verdad. Y por último, como una aplicación lógica de un circuito de conmutación. Bueno, esto ya es en el ámbito de circuitos electrónicos, de física, que se lo representa dentro de un plano, obviamente un circuito, ya sea en paralelo o en secuencia, y las etiquetas correspondientes. Pero lo que nosotros vamos a utilizar o la que nosotros vamos a llegar comúnmente es la primera, con razonamiento deductivo lógico lingüístico. Deductivo porque en base a un análisis nosotros vamos a deducir los valores de verdad de esa proposición. Lógico porque también cae en el mismo sentido, en base a un análisis nosotros vamos a verificar los valores de verdad. Y lingüístico porque no necesariamente nosotros vamos a tener que llevar
No. Nosotros vamos como a estandarizar un lenguaje como tal que nosotros podamos entendernos todos. Ya lo vamos a ver con unos ejemplos de proposiciones compuestas asignados a estas letras y con sus operadores lógicos. Entonces, en la tabla de verdad, o cuando nosotros vayamos a utilizar una tabla de verdad, siempre va a estar controlado por dos valores o dos variables. Bueno, valores pongamos. Valores de verdad y valores de falso. ¿Ok? Solo esos dos valores van a poder existir dentro de mi tabla de verdad. Entonces, en la verdad, el valor verdadero se representa con la letra B. ¿Ok? Es decir, cada vez que ustedes vayan a decir que es verdad una proposición, entonces simplemente lo describen como una B. Cuando ya pasemos a algoritmo, si se emplea una notificación numérica, una notación numérica, se expresa con un 1. Esto es cuando ya pasemos a algoritmos, a algo de programación. Si nosotros queremos representar un valor de verdad, algo que es efectivo, lo ponemos con el valor de 1. Y aquí una pequeña ilustración. Por otro lado, el otro valor que estará trabajando mi tabla de verdad sería falso. El valor falso, que en este caso es una simple F, si se emplea una notación numérica, se expresa con un valor o con un 0. Esto es, de nuevo, cuando ya pasemos a algoritmos y a programación. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta al momento de construir mi tabla de verdad es el número de combinaciones. ¿Ok? Entonces, partiendo de un número n de variables, entiéndase n como el número de proposiciones simples que yo voy a estar utilizando dentro de mi tabla de verdad, cada una de las cuales puede tomar el valor de verdadero o falso. Por combinatoria, podemos saber que el número total de combinaciones, NC, número total de combinaciones, se puede representar de la siguiente manera. Aquí tenemos una pequeña fórmula, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos un ratito a Excel para poder explicarles de una mejor manera. Ok, parece que está actualizando algo. Ok, ¿dónde se fue? Un ratito. Ok, ahí está. Ok, ahora, entonces, con este concepto de número de combinaciones, ¿verdad? Me indica que dependiendo de las variables, que como les indiqué, las variables son las proposiciones simples que yo voy a estar utilizando dentro de mi proposición compuesta. Por ejemplo, yo voy a estar utilizando la P y la Q. ¿Ok? Entonces, mi proposición compuesta va a estar conformada por dos proposiciones simples, P y Q, ¿verdad? Ahora, en base a esta fórmula, para yo poder saber el número de combinaciones posibles dentro de mi tabla de verdad, yo tengo que aplicar esa pequeña fórmula que acabamos de observar, que es NC, NC entiéndase como el número de combinaciones, igual 2 elevado a la n, en el cual 2 elevado a una potencia de n, en lo cual n es el número de variables que yo estoy utilizando en mi tabla de verdad. Entonces, si aquí me dice que NC es igual a 2 elevado, no se confundan, esto es el exponencial, vamos a poner mejor, exponencial
de n, ¿verdad? Que traduciendo o en una estructura lógica se representaría de la siguiente manera. 2 elevado al n. En las cuales, si nosotros comenzamos a reemplazar los valores, quedaría nc igual 2 elevado a la n. ¿Y cuánto es n? El número de variables o proposiciones simples que yo estoy utilizando en mi proposición compuesta, que serían p y q, que en este caso serían 2. Y el resultado de 2 elevado a la 2, 2 por 2, 4. Entonces, este 4 como tal sería mi número de combinaciones posibles dentro de mi tabla de verdad. Entonces, aquí ya me está indicando que si en mi proposición compuesta yo utilizo dos variables, mi número de combinaciones posibles serán 4. ¿Qué pasaría si yo estaría utilizando 3 variables? Ya aquí cambia. La fórmula, la expresión o cómo se lo leería, queda lo mismo. Cómo se lo transcribe en ecuación, quedaría lo mismo. Y cuando ya nosotros comenzamos a reemplazar los valores, ya no quedaría para 2, sino para el valor de n, que en este caso n es igual a 3. Ahora, resolviendo esto serían 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, ya no serían 4, sino serían 8 posibles combinaciones dentro de mi tabla de verdad. Si yo quisiera seguir incrementando el número de proposiciones simples dentro de mi proposición compuesta, lo puedo seguir aumentando, pero tengo que entender que entre más variables yo esté utilizando en mi proposición compuesta, más grande va a ser mi tabla de verdad. ¿Ok? Bien, quedémonos con esto porque lo vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, el número de combinaciones que se puede dar con n variables, recuerden, n variables cuando lo escribe aquí se refiere al número de proposiciones simples. Cada una de las cuales puede tomar uno entre dos valores lógicos, es decir, verdadero o falso. El del es, a ver, déjenme ver, cada una de las cuales puede tomar uno entre dos valores lógicos. Es del 2 elevado a la n, ¿correcto? Aquí ya nos están describiendo la fórmula como tal. Esto es, el número de combinaciones, nc, tiene crecimiento exponencial respecto al número de variable n. En efecto, lo que acaba de mencionar, si uno ocupa dentro de su proposición compuesta más, más de dos proposiciones simples, 3, 4, 5, entienda que la tabla de verdad que ustedes van a crear como tal va a tener un gran tamaño. Como aquí lo menciona, si nosotros no utilizamos ninguna variable, es decir, variable 0, vamos a tener una sola posible respuesta, sí o no, verdadero o falso. Si nosotros utilizamos una sola variable, entonces nuestras posibles opciones serían verdadero y falso. Ojo con esto, repito, si nosotros no utilizamos ninguna variable, tenemos una posible representación de verdadero o falso, verdadero o falso. Si utilizamos una sola variable, podemos tener verdadero y falso. Es muy importante eso. Bueno, aquí ya lo que les mostré en Excel. Si utilizamos dos variables, tendríamos 4 número de combinaciones posibles. Si utilizamos 3, tendríamos 8 combinaciones posibles. Si utilizamos 4, 16, 5, 32 y así hasta el infinito. Pero tranquilo, yo a lo mucho sé utilizar hasta un máximo de 4 variables para que no se les vaya mucho tiempo y no puedan estar ahí porque es un poco tediosa la resolución de la tabla de verdad. Ok, entonces,
Para componer una tabla de verdad, pondremos las n variables en una línea horizontal. Perfecto. Y ustedes pueden estar observando que aquí ya están plasmando una tabla de verdad. Las variables que se están utilizando en toda la proposición compuesta están descritas acá. Bueno, aquí está con A y B. Pero entiéndase que nosotros estaríamos utilizando P y Q, R, S, T. A y B, ¿ok? Es decir, aquí están utilizando dos variables. Debajo de estas variables desarrollamos las distintas combinaciones que este puede formar con verdadero y falso. Perfecto, aquí las distintas combinaciones que ya lo vamos a hacer de nuevo en Excel para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera. Dando lugar a las distintas, a los distintos números de combinaciones posibles. Perfecto. Entonces, regresamos a Excel un momento. Borramos esto, nos quedamos con 4 y 2. Ok, para que ustedes puedan ir comprendiéndolo de una mejor manera. Es más, vamos a hacerlo con 1 primero. Si dentro de mi proposición compuesta o la que yo voy a elaborar dentro de mi tabla de verdad, tengo una sola proposición simple, bueno, que en este caso se lo leería como una proposición simple nomás, mis posibles combinaciones en base a la fórmula que establece el número de combinaciones NC sería de 2 elevado a la 1, porque 1 sería la proposición simple que estoy utilizando. Que eso, resolviéndolo, sería igual a 2. Entonces, cuando yo vaya a crear mi tabla de verdad, tendría que primero poner los títulos de lo que sería mi encabezado, para que se pueda ilustrar de una mejor manera. Y el resultado. Ahí se ve mejor. Entonces, aquí me indica que utilizando una sola variable, yo voy a obtener dos posibles combinaciones, en las cuales las dos posibles combinaciones son verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, dependiendo del operador lógico o de la conectiva que yo esté utilizando, y ya vamos a ver que es un caso muy específico cuando nosotros estamos evaluando una sola proposición simple. En este caso, aquí yo pondría el resultado de la evaluación si yo considero que P es verdadero o si yo considero que P es falso. Mi resultado. Que también más adelante, cuando ya entendamos qué son las conectivas y sus ejemplos, ya sabemos o ya nosotros vamos a saber qué vamos a poner acá. Entonces, esto es con la primera. Sabemos que hay dos posibles respuestas, verdadero o falso. En el caso que yo ocupe dos variables o dos proposiciones simples en mi proposición compuesta, ya cambiaría tanto la ecuación para conocer el número de combinaciones posibles. 2 por 2, 4. ¿Verdad? Entonces, como aquí me indica que ya estoy ocupando otra variable, pues la plasmo acá. Y entenderíamos que, como son 4 posibles combinaciones, mi tabla de verdad como tal crecería. 2, 4. Borramos esto. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de la tabla de verdad de los valores P y Q? A ver, como tenemos 4 posibles combinaciones, esto sí quiero que presten un poco de atención porque es un poco difícil de entender. Si nosotros tenemos 4 posibles combinaciones, nosotros tenemos que distribuir equitativamente lo que serían los valores de verdadero y los valores de falso. ¿Okay? Entonces, si yo tengo 4 posibles combinaciones,
La mitad sería en valores de verdad y la otra mitad sería en valores de falso. Verdad, verdad, falso y falso. ¿Ok? Completé ya lo que es la primera variable P. Cuando pase a la segunda variable, yo tengo que volver a distribuir por la mitad los valores de verdadero y falso. Es decir, aquí, si aquí tengo 2, yo tengo que dividirlo otra vez para la mitad entre los valores de verdadero y falso. Siempre, bueno, esto me olvidaba de indicarle, siempre comenzando por verdadero. Ok, como yo vuelvo a dividir, partir por la mitad, entonces sería verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Entonces, y aquí, esto se hace para tener un equilibrio entre las posibles combinaciones que se pueden dar dentro de mi tabla de verdad. Porque si nosotros pusiéramos verdadero, falso, falso, aquí no se expresaría de una buena forma las combinaciones que pueden existir entre los valores de verdad de cada una de las variables. Ok, entonces, aquí yo ya he escrito los valores de verdad para verdadero, digo, para P y los valores de verdad para Q. Dependiendo del análisis con el conectivo que se esté utilizando o con el conectivo que se esté evaluando, yo voy a poner mis valores de verdad con respecto a las variables o a las posibles combinaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso. Entonces, ¿qué pasaría si yo ocupara no dos proposiciones simples, sino 3 proposiciones simples en mi proposición compuesta? PQR. Ok, ahí ya son 3. El resultado del número de combinaciones posibles que yo puedo obtener en mi tabla de verdad, la fórmula que yo ocuparía es 2 elevado a la 3, las cuales ya no va a ser 4, sino 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Entiéndase que de esta manera va a incrementar el tamaño de mi tabla de verdad. Movemos esto. Como aquí me dicen que van a ser 8 posibles combinaciones, pues yo tengo que ir viendo las 8 slots o los 8 lugares dentro de mi tabla de verdad. Y vuelvo a repetir el proceso. Si yo tengo 8 posibles combinaciones, entonces yo tengo que dividir equitativamente los valores de verdadero y falso para la primera variable, que serían B, 4 verdaderos, 4 falsos. ¿Ok? Cuando pasa a la segunda variable o a la segunda letra, que en este caso es Q, yo tendría que volver a dividir los valores de verdad y falsos. Si acá fueron 4, para la mitad, acá son 2. Verdadero, falso, falso. Y ahora, para la tercera variable, volvería a hacer lo mismo con los valores de verdad. Es decir, si acá fueron 4, acá son 2, acá son 1. Verdadero, falso. Y de esta manera ya estaría cumpliendo con esta regla de la distribución para las posibles combinaciones dentro de mi tabla de verdad. Y obviamente aquí el resultado una vez que lo evaluemos con el conectivo necesario. Ok, jóvenes, hasta ahí todo claro. ¿Tienen alguna duda, consulta, pregunta? Por ejemplo, que en este caso ya no serían 3 variables, sino quiero que sean 4. ¿Cómo sería?
tendría que volver a calcular el número de combinaciones posibles. Ya no son para 3 variables, sino para 4. ¿Cuánta sería la cantidad de número de combinaciones posibles? Serían 16. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y obviamente incrementaría mi tabla de verdad. Erika León. ¿Eric o Erika? Erika. Erika. Sí, profesor. Aquí también se puede utilizar el 1 en vez de verdadero. ¿O no? No, preferible no. En tabla de verdad, en lógica proposicional, siempre se lo trabaja con verdadero o falso, sí o no, o correcto o incorrecto. Por lo general, siempre es verdadero o falso. Ya cuando pasemos al lado de la programación, cuando ya pasemos a algoritmos, ahí sí vamos a tratar de, o por lo general, siempre se lo trabaja con 0 o 1. ¿Ok? Entonces entendería que está claro hasta esta parte del número de combinaciones y la manera en que yo puedo crear mi tabla de verdad en base a la proposición compuesta que a mí me exponga. Regresemos. Ok, ya no hay más. Ya no hay más. Entonces, para la próxima clase ya estaríamos revisando cada uno de los conceptos de los conectivos u operadores lógicos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos mismos y cómo nosotros lo vamos a representar en la tabla de verdad y a poder resolverlo dependiendo de la proposición que se nos dé como ejemplo. ¿Ok? Bueno. Ok, chicos, ¿hay alguna consulta o pregunta? Por favor, todos traten de venir la próxima clase porque aparte de los ejemplos que vamos a estar viendo, vamos a creo que hacer una pequeña tutorización, creo. No estoy seguro. Ok. Bien, si no hay consultas, eso sería todo por los temas que vamos a tratar con respecto al sílabus. Por favor, chicos, los que puedan, prendan sus cámaras para tomar asistencia y recoger la información de la permanencia. Okay. 2:22. Perfecto, chicos. Atención, por favor. Álava, Navarro. Álava, Navarro. Aranda, Zambrano. Bueno, Cumbicus. Ok, déjenme revisar si es que no estoy en un mal curso. 2:22. 2:22. Sí estoy. Cuello, Herrera. Presente, ingeniero. Ok. Espinosa, Bravo. Presente. Guagua, Goyón. Presente. Ok. León Polo. Presente. Moreno Fonseca. Presente. Palacios Correa. Palacios Correa. Ok, ya te vi, Palacios, ya te vi. Pesantes Pazmiño. Presente. Rugel Ortega. Presente, ingeniero. Terán Potes. Presente, ingeniero. Perfecto. Entonces, los que no estarían presentes el día de hoy, Álava Navarro, Aranda Zambrano y Bueno Cumbicos. Ok, ya se fue.
Listo, señores, los que me ayudaron con sus cámaras, muchas gracias, ya pueden desactivarlas. Y si no hay más consultas, acabaríamos o terminaríamos la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-22 MRC-9, el día martes 14 de diciembre del 2021. Sin nada más que mencionar, chicos, muchas gracias por asistir y nos veríamos la próxima clase. Ya pueden retirarse.